Bueno, pues lo anunciado, tengo conmigo a Ignacio Casas. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Pues a mí me da más gusto, Rafael. Es un honor estar contigo, Ricardo Rafael, porque siempre te escucho y me interesa la línea editorial que tienes, la inteligencia y pues el darle a las audiencias pues opciones diferentes. Pues estoy aquí para compartir una lectura que he disfrutado mucho. Muchas gracias. La verdad es que este pretexto que te encontraste a propósito de la presunta esclava de Sor Juana Inés de Yara, nos permite entrar por la ventana a un mundo poco observado, ¿no? Uno Sí. habla de la madre poeta, como tú la... Exacto. ¿No? Es uno de nuestros héroes nacionales, Sin ¿no? lugar Está a en los duda. billetes, es intocable. Intocable. Pero nadie habla de las desigualdades que se ven en la época, de los contrastes, del menosprecio que podía haber por pues, quienes eran traídos de África en aquel entonces. Y todo esto está en esta novela. Y yo te quiero preguntar, Ignacio, pues, ¿por qué poner el ojo ahí? Sí, lo pudiste haber puesto en tantos otros temas y decidiste que querías hablar de Yara, de Sor Juana, en fin. Claro, porque a mí me gusta hablar de los que no vemos. Ricardo, del policía que nos abrió y que es fundamental para que estemos los dos aquí, del chavo que me ayudó a estacionar el coche, de los olvidados que a veces no queremos ver o no nos vemos, de los niños que nos limpian el parabrisas y que a veces hasta groseros somos. Entonces, esa es una cosa. Y otra, hablar de la negritud. Hubo una época en la Nueva España en donde había más negros, increíblemente, que indígenas, porque los indígenas se morían con las enfermedades que trajeron los españoles. Entonces, muy pocas personas me lo creen. Pero este personaje, que en la vida real se llamó Juana de San José, me permitió hablar de la negritud, hablar de la esclavitud, hablar de los que no vemos y hablar de la posibilidad que el conocimiento te da para liberarte. En Jalisco, más o menos en la fecha en que está datada esta novela, 60% de la población era afrodescendiente. O sea, no solamente indígenas en proporciones bajas, mestizos, españoles, blancos también. Exacto. ¿Quién te diría hoy que te paseas por Jalisco? Porque si vas a Veracruz o vas a Guerrero, la Claro. huella afrodescendiente es muy fuerte. Todavía, claro. Pero en Jalisco no. Claro. Y yo, pues que primero que nada, porque lo tendrás que haber investigado, ¿cuáles eran los flujos? O sea, ¿por qué llegó Yara a México? ¿Por qué su padre, lo llamas ahí Bantú, no sé si tienes evidencia histórica, ¿no? ¿De dónde venían? ¿De qué país contemporáneo de África? ¿Qué rutas siguieron? ¿Cómo llegó ella al convento? Claro. El Bantú es un apodo que yo le puse como si a alguien ahora le dijéramos el latín, porque las lenguas bantús es un grupo de lenguas que se hablaban o todavía se hablan en lo que ahora es el Congo, Luanda, Matamba, Ñongo y Congo. Los barcos negreros portugueses compraban o cazaban a los negros en estos países, en estos lugares, que no eran países, por supuesto, en aquella época todavía, del África subsahariana, los transportaban en unos barcos que atravesaban el Atlántico, unos barcos que eran una suerte de tumbas, porque si alguien se enfermaba o si alguien incluso se portaba mal o cualquier cosa, pues al agua y adiós. Entonces, la abuela de mi personaje fue comprada allá, navegó en el Atlántico embarazada y ya en la Villa Rica de la Veracruz nació el Bantú, que es el padre de Yara, en esta ficción histórica, porque la novela es una ficción por naturaleza, pero es una ficción documentada, y a la abuela de mi personaje, eso está documentado, la vendieron como bulto con cabeza. Cosa que es tremendo. Hoy lo decimos, pero es tremendo. Cuando llegaban... ¿Qué año estás hablando? Estoy hablando de la última cuarta parte del siglo XVII.
O sea, de 1670. De 1600, pero claro, esta novela está en ese periodo, pero los barcos negreros llegaron desde antes, por supuesto, sobre todo los Bulto con cabeza. Bulto con cabeza. Ahora, ahí tú narras que Bantú o el Bantú mantuvo su religión. Sí. Que yo quiero suponer por la zona que es la religión yoruba. Una suerte de religión yoruba. Una suerte de religión yoruba. Sí. Y logró transmitírsela a la hija. Exactamente. ¿Te metiste a estudiar esa religión que era el peor pecado? O sea, imagínate practicar yoruba en la época de la Inquisición. Tenía que estar uno loco. Pero los negros, de alguna manera soterrada, lo hacían porque lo conservaron. Como te decía al principio, a mí me interesa hablar de lo que no vemos tanto. En los países del Caribe, como en México todavía, se conservan algunas palabras, porque las palabras también tienen historia. El lenguaje se transforma y está en este libro. Algunas palabras que utilizan en el habla de uso cotidiano en Cuba, por ejemplo, son de origen bantú, de estas lenguas bantú. Aquí pongo menga quimenga sengua. Eso quiere decir, yo armé esa frase, que tus ancestros te den rumbo, que te señalen hacia dónde tienes que ir en la vida, que te den camino. Entonces esa es una suerte de bendición que el bantú le hace a su hija. Y le dice, nosotros tenemos que seguir creyendo en lo que creemos. Y me parece que es fundamental. Le arrebatan a la familia a esta chica, va a dar al convento. Va a dar al convento. Y muy rápido, como quien se tropieza con, no sé, yo sentía como estas calles empedradas, ¿no? Que te tropiezas con una piedra y luego con otra, y luego con otra, y luego con otra. Muy rápido se tropieza con su identidad. Mala porque es negra. Sí. Mala porque no tiene la fe católica. Sí. Mala porque trae el pecado en la piel y seguramente por dentro. ¿No? Mala por inculta, mala porque no sabe leer. Parecía como el momento donde ella toma conciencia de una enorme cantidad de cosas que no había visto juntas nunca. Sí. Y el espejo de esa conciencia son mujeres religiosas. Sí. Es un espacio santo, es un espacio destinado a la bondad de Dios. A ver, ahí hay un contraste que es magistral en la entrada del libro y te rogaría que me digas por qué elegiste ese umbral para abrir la historia. Yo creo que las mujeres se ayudan, se hacen cofradías y, por supuesto, en un convento ellas entraban y vivían para siempre, eran monjas enclaustradas. Otra tumba, como la del barco. Exacto, en San Jerónimo, mi personaje... En el convento de San Jerónimo, en el que convento es donde de San hoy Jerónimo. Está el claustro de Sor Juana. Exactamente. Y antes fue un burdel. Y vecindades, pero bueno, ese lugar también tiene mucha historia. Las monjas entraban y no volvían a salir. ¿Qué ocurría ahí? Todas hacían galletas y le rezaban al Santísimo y caminaban. No, hombre, no lo creo. La madre tornera, que de alguna manera adopta a esta negra, le dice, cuando salgas, tráeme aguardiente y tráeme tabaco. Y en las noches se ponían a echarse las cartas, claro, con mucho sigilo, con mucho cuidado, porque no querían, como muy bien lo dijo Sor Juana, ruido con la Inquisición. Pero somos humanos y seguimos haciendo nuestras... Yara era esclava dentro del convento, pero era más libre que las monjas fuera del convento. Así es. Y ahí empezamos con los contrastes. Así es. Esa lectura me gusta mucho y justamente así es. Gracias, Ricardo. Ella se hizo muy amiga, casi hija de la madre tornera. La madre tornera se llamaba tornera porque movía el torno para abrir o cerrar la puerta. Y entonces la madre tornera se preciaba de saber todo lo que ocurría afuera y les contaba a las otras monjas. Pero ¿quiénes eran sus ojos? ¿O quién eran sus ojos? Sus ojos eran esta mulata que salía y husmeaba y viajaba por las calles de agua y se iba desde la Acequia Real, que hoy en día está detrás de Palacio Nacional, en la calle de Roldán. Tomaba la Acequia Real en una canoa y se iba a Culhuacán o se iba a Texcoco y
pues vivía esa libertad y regresaba al convento. Pudiéndose haber escapado, ¿por qué regresaba al convento? Ahora, cuéntame esto, ¿las madres tenían esclavas en los conventos? Sí, A ver, sí. esa es una cosa Sí, que sí. de entrada a mí me llamó la Sí. atención. ¿Cómo que Sor Juana tenía una Sí, esclava? sí. Pues sí era monja, las monjas, en fin. Bueno, sí, fíjate que en Guadalajara también me hicieron una pregunta similar, pero si ellas hacen votos de diferentes, de pobreza, entre otras, de castidad, este personaje se embarazó en el convento y no fue la única. Sor Juana Inés de la Cruz no era una monja pobre. Tenía una celda de 2 pisos llena de libros, de instrumentos musicales, de instrumentos científicos. Tenía un astrolabio, tenía un sextante y tenía también visitas al locutorio. La visitaban los virreyes, la visitaba Carlos de Sigüenza y Góngora. Entonces, una suerte de estereotipo que tenemos no es tanto así, porque ella podía tener una esclava. Esta esclava se la compró su mamá, se la llevó al convento para que la ayudara. Y en el mismo convento de San Jerónimo había otras esclavas, otras sirvientas, había un colegio de niñas. Era común que las monjas tuvieran esclavas. ¿Cómo diste con Yara? Tú dices, a ver, nada más, es una novela y aquí hay ficción, pero al mismo tiempo aseguras que hay investigación histórica y creo que a la hora de irla leyendo, pues es una pregunta obligada. Sí. ¿Yara existió, sí o no? Y si sí existió, ¿cómo diste con ella? Existió Juana de San José, que es el verdadero nombre de la esclava que tuvo Sor Juana Inés de la Cruz, pero yo le quise dar un nombre que tiene que ver con la negritud, que es Yara. O sea, Juana de San José es una esclava afrodescendiente que tuvo Sor Juana Inés. Y está documentado. Está documentado. Está documentado. En la edad, en el origen, ¿cómo está documentado? Hay muy pocos datos acerca de ella. Hay un acta de compraventa. Octavio Paz la menciona en Las Trampas de la Fe, que fue así como yo la conocí. Hay 7 líneas en Las Trampas de la Fe, que escribió Octavio Paz. Hay 2 artículos, uno que escribió José de la Colina en Milenio y otro en Letras Libres. Uno se llama La otra Juana y otro se llama Una lágrima en la lluvia. Porque José de la Colina decía... En paz descanse, sí, por cierto. sí. Un personaje sensacional, entrañable. José de la Colina decía que la otra Juana, esta Juana, era como una lágrima en la lluvia, porque estaba perdida. Durante más de 300 años a ningún historiador le interesó investigar acerca de ella, ni a un autor, a un escritor, escribir sobre ella, novelar su vida, conocerla. Y a mí me parece que si duermes y despiertas con alguien, algo nadie sabes. más Alatorre, ninguno de los otros que habían estudiado a Sor Juana. No. De Juana de San José está esto. Hay una breve mención en Los demonios en el convento de Fernando Benítez. Antonio Alatorre es un prodigio. Sí, a ver, Las Trampas de la Fe, pues la verdad, como bien sabes, es un trabajo que hizo Alatorre y que Paz explotó muy bien. Explotó muy bien. Esa es la prueba de que la tierra no es de quien la trabaja. Alatorre no la menciona porque sí, yo cuando Sor Juana, la verdad es que ahí está mi fuente principal, claro. Y que me disculpe el prócer ahí donde se encuentre. Mira, yo no encontré que la mencione, probablemente sí. Para escribir esta novela, estudié los 1001 años de la lengua española de Antonio Alatorre. Y él menciona los vocablos de las lenguas bantús, como menciono, incluso de los vocablos que llegaban de África hacia España, incluso en el siglo XVI. Hay un poeta notabilísimo que tiene un nombre precioso, Mateo Flecha. Ya con ese nombre puedes hacer una novela, ¿no? Ya tienes el personaje de la siguiente. Se llamaba Mateo Flecha, era un poeta del siglo XVI, y él recoge las hablas de los negros y hace unos versos que seguramente Sor Juana conoció. Hay un esfuerzo tuyo porque la sonoridad de Yara esté en las páginas. Juntas las palabras, hay un momento que incluso hay ritmo. Y luego, la verdad es que sin que te des cuenta, ya estás viéndola hablar, escuchándola hablar, no nada más leyéndola.
Ese esfuerzo, cuéntame un poco, ¿cómo lo trabajaste? ¿Qué hiciste para entender el habla del siglo XVII y el habla bantú del siglo XVII? Claro. Como ella escribe en primera persona, bueno, yo escribo en primera persona, pero ella está escribiendo todo esto, tenía que darle voz, tenía que darle cuerpo, tenía que darle una identidad. Y ella va aprendiendo a nombrar sus asombros, porque aquí nace en Yanga, que era la única ciudad libre para los negros en la Nueva España. Viene... ¿Que estaba dónde? En Veracruz, y todavía está en Veracruz. Yanga fue un guerrero importantísimo que logró que se reconociera, que el virreinato reconociera como lugar libre para los negros ese pequeño espacio de Yanga. Esta chica nace libre. Nace libre, pero por ciertas cuestiones que están en la novela, la expulsan de Yanga y viene junto con otros 2 personajes a la muy noble, leal e imperial Ciudad de México. Yo tenía que darle una voz y tenía que ser verosímil que ella estuviera escribiendo. Entonces leí, por supuesto, a la torre el diccionario de Corominas, de Joan Corominas, también me ayudó mucho, que es un prodigio, porque él te pone la palabra en el momento en el que se empezó a usar. A ver, un momento. El diccionario de Corominas es el diccionario etimológico más importante de nuestra lengua. Sin lugar a dudas, de Joan Corominas. Ahí encontraste pistas para darle habla todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque buscaba las palabras como se decían en el siglo XVII. Si eran de antes o si habían aparecido después, pues ya no las ponía. Pero, por ejemplo, sompo. La pongo a jugar al sompo con la madre tornera. ¿Y sompo qué es? Es el trompo. Pero en el siglo XVII, porque el lenguaje está vivo. Se decía sompo. Se decía sompo. Qué envidia me das meterte al Corominas con este pretexto, me parece. Es una gloria, es un gozo, es un cúmulo de asombros. Porque es cierto que las palabras tienen pues, su registro de ADN, si me dejas jugar con la metáfora, y la etimología es una manera de entender lo que han cargado todos estos años. Déjame irme a corte y de regreso hablamos de yo no sé si supuesto o verdad, ya me dirás, y cómo la mano de la madre poeta, que es blanca, enseña a escribir a la mano negra, a la mano oscura, a la mano afrodescendiente de Yara, que es una metáfora muy, muy bella. Sí, gracias. Vamos a corte, estamos hablando con Ignacio Casas sobre La esclava de Juana Inés, novela que encuentra usted, si le sugeriría corra a buscarla para este fin de semana en Editorial Grijalbo. Corte y volvemos. Hola, ¿qué tal? Soy Heriberto Pérez, soy coordinador musical de Universal, la estación de los clásicos, y estás viendo La Octava. Para sintonizar La Octava, la nueva alternativa en televisión. ¿Qué hay que hacer? Es muy fácil. Solamente prende tu televisión, toma tu control y vas a buscar menú de ajustes. Vas a seleccionar la búsqueda automática de canales. Puede aparecer también como sintonización automática o autoscan. Actívalo y listo. Con estos sencillos pasos vas a poder disfrutar toda la programación de La Octava en el 8.1 de tu televisión abierta. Acompáñenos todas las mañanas para el resumen, análisis y contexto de lo que dice el presidente López Obrador. Entrevistas y por supuesto la opinión de la gente porque el pueblo manda. Aquí en La Octava. En el 8.1 de tu televisión abierta y también en YouTube, octava.com, a partir de que se acabe la mañanera. La Octava Sports es pasión. La Octava Sports estuvo presente en el 6º título de Liverpool y dejamos la piel en la final del 2019 desde el Wanda Metropolitano. ¡Game over! ¡El Liverpool va a ser campeón de Europa! La Octava Sports es periodismo. Yo le agradezco al señor Fidel Cudi, que esté aquí, pero no me retracto de nada de lo que he comentado de su persona. Nuestra misión es volver a emocionar. De lunes a viernes a partir de las 12 horas por La Octava. La Octava, siempre cerca de ti. Tendremos hoy al actor José María Jaspic. Y yo venía de Televisa, en donde me sentía
castrado, me sentía atrapado. Me preocupa el futuro del país, me preocupan mis hijas, me preocupa dejarles este país machista, cada vez más hacia la derecha. Yo voté por López Obrador con la esperanza de que hubiera un cambio, y el cambio que estoy viendo no es el que se nos prometió. Tuve encuentros con los Arellano. Julio Astillero, de lunes a viernes, a partir de las 13 horas. La Octava. Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Los periodistas. En La Octava. Los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela traen para usted el mejor análisis de los temas públicos, de manera profunda y rigurosa. Los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. Información. Credibilidad. Análisis. Libertad. La Octava, 8.1. Hola, soy Manuel Guerrero de Universal FM 97.7, la estación de los clásicos. Estás en La Octava. Estamos de vuelta, esto es La Octava, son horas de fin de semana, ya casi es el momento de pensar de otra manera, de reflexionar con otros temas, pero eso no nos desconecta, así es que tome usted las redes sociales por asalto y acompáñenos. Lo puede hacer a través de Twitter en @RRRadiocentro, @Ricardo M. Rafael, también en Facebook con mi nombre y desde luego a través de la página de La Octava en YouTube. Estamos hablando con Ignacio Casas, ganó el premio de novela histórica Grijalbo Claustro de Sor Juana con este texto La esclava de Juana Inés. Y aquí estoy recibiendo pues varias menciones interesadas, las personas en echarle una mirada a este texto, que hay que decirlo, es un texto breve, pero normalmente cuando uno observa una novela con textos breves es que hay un poeta detrás. Es decir, los poetas sí tienen el arte de la economía de las palabras, sí, cosa que no tenemos el resto de los mortales. Así es que en cada frase hay una cantidad de sustancia, yo diría de músculo bien torneado, que sorprende. Y bueno, hay una pasión por la poesía y un respeto por Sor Juana, y un respeto por las letras y por el mundo que pueden crear las letras, y lo expresas ahí en ese encuentro entre la madre poeta y la esclava de la madre poeta. A ver, cuéntame de esta escena. ¿Cómo te imaginaste el encuentro entre esos dos mundos tan distintos? Bueno, pues conociendo a Sor Juana, pero conociendo a la Sor Juana, no a la que sale, a la que pinta Cabrera con el dedito levantado, ni a la que... A la del billete, que era de 200 pesos, ahora ya nos la movieron. Exacto. Sino a la Sor Juana que se quitaba el hábito y que permitía que se vieran los pelillos de sus piernas. La mirada de mi mulata es esa, ver a una mujer pálida, descolorida, dice ella incluso, porque mi personaje viene de Yanga y allí eran negros prácticamente. Entonces, ¿cómo la veía a la madre poeta? Y además todo el tiempo Sor Juana lo dice muy claramente, estaba metida en el sosegado silencio de los libros. Y mi personaje, siendo negra y acostumbrada a los cantos y a las percusiones, pues la observaba, la veía. Sin embargo, Sor Juana, en la ficción, en esta novela, le dice, aprende
a escribir tu nombre. Y mi personaje no quiere escribir su nombre. No le interesa escribir. No le interesa. Le parece que es una cosa que la están forzando y que es peor que meterla en un tubo de ensayo. Pues. Así es, así es. Sin embargo, Sor Juana le dice, escribe las 4 letras de tu nombre nada más. ¿Por qué? Porque si no tenemos nombre, no existimos. Si la mesa no tiene nombre, no existe. Si la cámara no tiene nombre, no existe. Entonces, Sor Juana le dice, escribe las 4 letras de tu nombre. Y ella, a regañadientes, empieza a escribir. Sor Juana le ayuda, incluso la toma de la mano. No, esa imagen es bellísima, ¿no? La piel negra y la piel blanca escribiendo juntas. O sea, es una cosa... Claro, sí, es una imagen muy hermosa. Y mi personaje, Yara, aprende a escribir su nombre y es curiosa. Entonces después quiere descifrar lo que las letras juntas dicen. Aprende a escribir el nombre de su padre, Bantú, y después algún verso de Sor Juana. Y Sor Juana, los escritores, los autores, leemos en voz alta, sobre todo cuando estás escribiendo una poesía. Entonces, probablemente este personaje haya sido la primera escucha de mirra olorosa de su aliento exhala. Pero mi personaje dice, ¿qué es eso de mirra? Yo no sé qué es mirra olorosa de su aliento exhala. Entonces investiga y vuelve a oírlo y pregunta qué es mirra. Entonces la curiosidad nos ayuda a que ella quiera descifrar lo que las letras juntas dicen, encontrar, el secreto de un verso, el misterio de una frase. Ahora, ahí hay otra vez que es magnífico, como transitas por los claroscuros de cada historia. Asuntos que son claros en un claustro son oscuros en otro. Sí. Por un lado está la belleza, el encuentro entre estas dos culturas, ¿no? Está la belleza de la escritura, la belleza, la estética de la poesía, y del otro lado, todo eso como materia prohibida. Sí. Las mujeres produciendo escritura que se ocultan de la Inquisición. A ver, este es otro elemento que te toma por asalto en la narración. Sí. El control masculino a través de la Inquisición sobre el claustro femenino donde estaban Sor Juana y desde luego la esclava de Juana Inés. Sí. Tremendo. Aguiar y Seijas fue un personaje siniestro. Él mandaba limpiar las baldosas que estaban afuera de su parroquia, un arzobispo tremendo, si pasaba una mujer. Entonces decía que las mujeres eran el pecado, ¿no? Y tuvo mucho que ver en que Sor Juana, pues al final de su vida dejara de escribir. Y enloqueciera. Claro, por supuesto, porque su vida eran las letras, las palabras, la poesía. Sin embargo, esta cofradía entre las mujeres permitía que adentro del claustro ella pudiera también escribir y mi personaje también pudiera acercarse a las palabras, a las letras, a los poemas. Hay otro personaje muy importante que me parece que es fundamental y es Carlos de Sigüenza y Góngora. La mirada hacia la ciencia que él tenía. Hay una escena en donde están Sor Juana y él platicando. No sé si ya me fui por otro lado de lo que me preguntaste, pero... o sea, no todos los varones eran parte de la Inquisición. No todos, pero sí muchos. Pero sí muchos. Y es una historia de mujeres. Es una historia en donde las mujeres se ayudan. Y a veces también se meten el pie, pero esencialmente es esta mirada femenina. Carlos de Sigüenza y Góngora escribió un tratado increíble acerca de los cometas, porque él decía que ningún fenómeno natural afecta a las personas, como dicen a veces que por un eclipse la embarazada puede perder al niño, o que ocurre un temblor porque somos muy pecadores. Pero los cometas enloquecen. Los cometas enloquecen. Pero Carlos de Sigüenza y Góngora escribe este tratado, a pesar de él ser muy, muy religioso, y platica con Sor Juana en una escena que yo tengo, porque la mirada de la ciencia también a mí me interesa mucho. Y mi personaje está
escuchando. Alguien que me ayudó mucho a escribir esta novela fue un jesuita del siglo XVII que se llamaba Antonio de Robles. Y él tenía un diario de sucesos notables, era una suerte de periodista de la época. En ese diario asentaba en entradas muy breves y directas lo que ocurría en la Nueva España y aún en España, en el reino de Nápoles, que pertenecían al mismo reino, o en las Filipinas. Entonces este personaje me ayudó mucho a ficcionar, porque tenía entradas como: el día de hoy tembló por espacio de 3 oraciones. Así medían los temblores, ¿no? Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. O tenía: el día de hoy en el convento que está en Regina Coeli, por ejemplo, murió el sacerdote con la dentadura completa. Entonces a mí me da para ficcionar. Para ponerle contexto. Claro. Ahora, este libro viene después de una serie de productos televisivos y de novelas y de biografías. Sí. Veo que en la contraportada hay mención de Mónica Lavín, ¿no? Yo en La Peor es un muy buen texto. Un texto extraordinario. Es un texto que me gusta mucho. Hubo una serie en Canal 11, ¿no? Justamente hablando de Sor Juana. Y en estos textos se ha venido filtrando la especie de que pudo haber tenido relaciones lésbicas, Sor Juana. Y ahí, claro, cuando yo vi la novela dije, ¿cómo le va a hacer Ignacio para abordar esto justo con la esclava de Sor Juana? Sí. Y te pregunto, 1, si hay algún basamento para afirmar esto, o también es ficción. 2, si te viste tentado a abordar el tema. 3, si lo eludiste. No. La mirada es la de la esclava todo el tiempo. Y en la novela, Sor Juana es una sombra de alguna manera. Es un juego de claroscuros. La novela trata sobre la vida de esta esclava negra. Sí aparece Sor Juana, por supuesto, pero desde el principio, por todo esto que se ha escrito ya sobre Sor Juana, no quise hablar de ella. También... Ni de su relación con la virreina. Ni su relación con la virreina, que a mí, pues hay muchas interpretaciones, pero yo no lo eludí, pero me propuse que Sor Juana fuera un personaje secundario. O sea, el personaje principal es la esclava, no Juana Inés. Es la vida de la esclava. Hay algunas escenas, no todas, 4 o 5 escenas en donde sí Sor Juana juega un papel importante, pero todo es la mirada de la esclava, de la negra. Ella tiene aventuras, incluso conoce a un negro, etc. Pero Sor Juana aparece como, y esto lo dijo Ana García Bergua también en la presentación, como una sombra. En Yo la Peor de Mónica... Actor de reparto, no es actor principal. Exactamente. Ibas a decir, en Yo la Peor de Mónica Lavín. En Yo la Peor, Sor Juana es una silueta, porque la vemos a través de los ojos de la maestra, a través de los ojos de la virreina, de la sobrina, de la misma esclava, Juana de San José. Es una obra magistral y yo a Mónica, pues... le estoy muy agradecido porque es mi maestra y aprendió mucho con ella. Allá es una silueta, aquí es una sombra. Y lo hice a propósito, porque retomando lo que platicábamos al principio, quiero hablar de los de abajo, de la gente que... A ras de suelo, como decimos aquí. Exactamente. Y así lo vemos. Ella sale y camina por la calle de Plateros y va hacia lo que ahora es Santo Domingo. La ciudad estaba, digamos, orientada hacia allá. Y allí, por ejemplo, todavía está la casa del primer barbero que curaba de cirujano. Bueno, es que los barberos y los médicos eran la misma cosa. Eran la misma cosa, exactamente. Ahora con los ojos del siglo XXI nos parece muy simpático, pero era la misma cosa, el barbero y el cirujano. Hay, no quiero contar el final, pero hay en efecto una historia de amor, una historia
que lleva a que Yara termine embarazada. A ver, ¿esa es nuevamente ficción o esa es la razón por la que salió del convento? Ella se embarazó en el convento. No se sabe, en documentos históricos, no se sabe quién fue el padre. Pero hay prueba fehaciente de que se embarazó. Sí, se embarazó, exacto. Y Sor Juana, también hay prueba, la vendió a su hermana Josefa por 250 pesos oro. ¿Cuánto sería eso de la actualidad? Uy, así, eso sí, no, pero eran 250 pesos oro. Entonces, valía. Aunque los esclavos no valían tanto, y había diferentes, hay algunos documentos en donde había mulatos, muleques, mandingos, diferentes tipos de negros, digamos, y tenían diferentes precios. La madre de Sor Juana, que mencionábamos al principio, que fue vendida como bulto con cabeza, seguramente fue... La madre de... La abuela de Yara, no de Sor Juana. Dije, la madre de Sor Juana, dije, hay algo gracias, que me estoy Ricardo, perdiendo. que me La abuela ayudaste. de Yara. La abuela de Yara, exacto. Y seguramente no costó 250 pesos oro. Pero realmente no tengo el dato. ¿Cómo le está yendo? Le está yendo muy bien. ¿Dónde lo encuentro? En prácticamente todas las librerías del país. Se puede comprar en línea. Está el audiolibro también. Ah, ya está el audiolibro. Ya está el audiolibro que yo mismo grabé. ¿Tú lo grabaste? Yo lo grabé. Mira, qué gran cosa. Y pues en todo el país, en esta tienda de los tecolotes está. Y Muy bien. En las librerías. Pues te agradezco muchísimo, Ignacio Casas, no solo por venir aquí a la Octava, sino por hablar con esta elocuencia, esta voz tan convincente y conmovedora sobre un personaje que en realidad es una llave. Es una llave. Para abrir ese siglo XVII que hay que verlo más de cerca, porque el país se funda ahí. No se fundó en 1521. No, se estaba construyendo nuestra Se estaba mexicanidad. construyendo. Sí, es ahí. Es ahí. Es el choque de tantas culturas. Muchísimas gracias. A ti, Nos Ricardo vamos a Rafael. corte.